Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Esta va a ser la primera de 4 clases o de 4 videos que vamos a dar para acercarles a ustedes una explicación y de una manera orientativa, digamos, cada diapositiva de los temas que siguen a la segunda parte de la farmacología del sistema nervioso central. La idea no es dar una clase magistral, simplemente es ir orientándolos a que cuando vayan viendo las diapositivas de cada tema vayan entendiendo un poco a dónde están orientadas y para qué están expuestas ahí, cuál sería lo más importante que deberían destacar de esa diapositiva e ir orientándolos de qué deberían leer con respecto a ese contenido que está en la diapositiva. Con respecto a las funciones centrales superiores del sistema nervioso central, que en la clase primera ha dado Amparo, lo que vamos a abordar ahora son 4 funciones principales del sistema nervioso central, en donde abarca el concepto de la vigilia, que en lo que nos interesa a nosotros es como el otro extremo, digamos, del sistema nervioso central. Por un lado tenemos la vigilia, por otro lado tenemos el estado del sueño o hipnosis, y lo que vamos a tratar de ver como primer tema son estos anestésicos generales que generan hipnosis. Desde el punto de vista farmacocinético están los que se dan por vía endovenosa y los que se dan por vía inhalatoria. Esos 2 grupos grandes e importantes vamos a abordar ahora. Después están los medicamentos que se usan para el trastorno de la ansiedad, que son los ansiolíticos, y en este grupo entran las benzodiazepinas. Otro gran tema de la farmacología que aborda la función del sistema nervioso central es el dolor, y aquí tenemos 2 grandes grupos como los anestésicos locales y los opioides, y un tercer grupo importante son que también tienen relación con la actividad neuronal, en este caso no con el sueño, ni con el dolor, ni con la ansiedad, pero sí con esa actividad ectópica del sistema nervioso central en descargas involuntarias, que ya vamos a ver bien la definición y la clasificación de la patología en sí, que ahora estamos hablando de epilepsia, y serían los antiepilépticos. Esta diapo, lo interesante que tiene y que me gusta que la pongo aquí es porque nos da una idea un poco sobre, que creo que en el primer tema ha hablado Amparo, sobre la química y la forma de que ustedes podrían abordar y ver todos los diferentes neurotransmisores, tanto del tipo neuropéptidos o neuroaminas o aminoácidos, cómo se ubican, dónde se ubican, cuáles estimulan, cuáles inhiben, y da un pantallazo general de cómo están ubicados en la sinapsis. Esta es una diapo que nos da la característica de los factores de las características clínicas a observar en un paciente para entender el grado de estado de conciencia que tiene. Ahí vemos los movimientos oculares, la dilatación de la pupila, el movimiento del diafragma o la respiración diafragmática o intercostal, los reflejos en los ojos, la secreción de lágrimas, el tono muscular. Abajo vemos Respiratory Response to Scar Incision. Estamos hablando de la respuesta del aparato respiratorio o de la respiración a una incisión de la piel. En este caso, los diferentes estados del 1 al 4, para que más o menos tengan una idea de cómo va respondiendo a medida que vamos deprimiendo el sensorio del sistema nervioso central. Y para entrar en temas, los anestésicos generales y inhalatorios, como les había dicho, son gases. Se clasifican como líquidos volátiles, pero ante la presión atmosférica, si uno los deja al aire, se volatilizan inmediatamente. No sé si habrán visto cómo uno cuando vuelca alcohol, por ejemplo, en una mesa, el alcohol rápidamente se volatiliza. Bueno, estos muchísimo más volátiles y duran muchísimo menos tiempo a presión ambiente en estado líquido. Directamente pasan a ser gases. Ahí tenemos una pequeña clasificación o una descripción de las más importantes, desde el óxido nitroso hasta el sevoflurano. Ya hemos dicho que son gases, y eso hay que tener en cuenta porque la farmacocinética cambia totalmente. Ya no son drogas que se dan por vía endovenosa o por vía oral. Entonces hay que tener presente que no sufren metabolismo de primer paso hepático, o que a través de la respiración, que la manera que ingresan a través del aparato respiratorio, del pulmón y la absorción, hay que ver qué tipo de circulación pulmonar tenemos,
cómo trabaja ese pulmón y todo el fenómeno de superficie de absorción de presiones parciales de un gas, cómo atraviesa la barrera de hematosis entre lo que serían los neumocitos, los capilares, para llegar a los capilares arteriales pulmonares, para pasar a los venosos y de ahí llegar al corazón izquierdo, del corazón izquierdo distribuirse en todo el cuerpo, principalmente a donde nosotros queremos que llegue, que es el órgano blanco, órgano target, sería el sistema nervioso central. Entonces ahí describe las tres fases: la fase alveolar de absorción, la fase sanguínea de distribución y la fase tisular de captación. La cinética de acumulación y de eliminación, hay que tener presente el coeficiente de solubilidad, el efecto de la concentración y el efecto del flujo de ingreso. Todos esos conceptos, con que los lean en la parte teórica y vayan entendiendo un poco qué significan, los va a ir llevando a entender la farmacocinética de los gases en general, de todos los que se usan. Obviamente que principalmente se absorben por vía pulmonar y se eliminan por vía pulmonar. Aún recibiendo o generando metabolismo hepático, su principal eliminación es pulmonar. La relación de la dosis-respuesta o el concepto de CAM es como similar a lo que en farmacocinética nosotros entendemos como la D50, que es la dosis efectiva 50. Bueno, la CAM sería la concentración de anestésico que genera la inhibición a un estímulo doloroso, que en este caso sería la incisión quirúrgica, en el 50% de los pacientes. Obviamente que si nosotros manejamos una CAM, que sería una CAM, entendiendo como cantidad, como concepto de dosificación, una CAM inhibe el 50% de pacientes las respuestas a una incisión quirúrgica, uno lo que intenta es que el 100% de los pacientes no responda a una incisión quirúrgica. Eso sería que el paciente está anestesiado. Entonces, lo que buscamos no es dar anestesia con una CAM de concentración, sino llegar a las 2 CAM o 3 CAM en donde el 100% de los pacientes estén anestesiados. Ahí está la definición. Hay que tratar de que la dosis que uno consigue a nivel sanguíneo, que la programa a través del aparato que va a dar la concentración del vapor de gas para inhalarse por pulmón, se equilibre entre el aparato, la vía respiratoria, los alvéolos, la sangre y después el cerebro. Todo eso se tiene que acomodar a una sola presión parcial. Ahí generamos un estado de equilibrio y de distribución y ahí vamos a tener el efecto clínico buscado. Como la CAM es un concepto farmacocinético de potencia, hablamos de la D50, como hemos dicho recién, la potencia se mide en un CAM por cada anestésico inhalatorio. Habrá diferentes mecanismos que modifican la CAM, ya los van a leer y ya van a entender. Una vez que entiendan qué es una CAM, ahí van a entender qué factores aumentan, qué factores disminuyen la CAM. ¿Qué quiere decir que aumenta o disminuye la CAM? Que yo voy a necesitar mayor cantidad de anestésico inhalatorio para que funcione o menor cantidad de anestésico inhalatorio para obtener el mismo resultado clínico, que en este caso lo que estoy buscando es hipnosis. Por ejemplo, en un paciente hipertérmico o con hipernatremia o en neonato y lactante, la cantidad de anestésico inhalatorio va a ser mayor para lograr el mismo efecto clínico. Por eso se dice que aumentan la CAM. Necesito más CAM para generar el mismo efecto. Aquí tenemos una curva de dosis en el tiempo y para ir entendiendo las concentraciones de los anestésicos inhalatorios y las diferencias entre el nitroso y el metoxiflorano, ahí están los dos extremos, básicamente en relación a su liposolubilidad. Con respecto a la farmacodinámica hay muchas teorías propuestas. Lo que sí a mí me gustaría que tengan presente es la teoría de expansión del volumen, que es la más importante, no la más importante, sino la que más relevancia tiene y la que más se ha publicitado y se ha explicado como explicación de acción de los anestésicos inhalatorios. Son tan liposolubles que generan una distensión de la membrana plasmática de la célula neuronal, entonces aumenta el tamaño porque la distienden y aumentan el volumen de la célula. Entonces el mecanismo de trabajo mecánico de la membrana cambia porque está distendida y aumentó el volumen de la célula. Entonces todos los canales iónicos y las proteínas transmembranales que deberían trabajar y funcionar en esa membrana no funcionan como corresponde
porque está distendida la membrana y eso es lo que genera la disminución en la función. A su vez, como actúa a nivel del sistema nervioso central, también actúa a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema respiratorio y a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del sistema renal y a nivel digestivo. Actúan en todo el cuerpo los anestésicos locales. Las funciones de cada acción de estos anestésicos señalatorios en cada aparato es cuestión de sentarse a leer y a aprender para destacar en algunas cosas, por ejemplo, que son vasodilatadores, cardiodepresores, generan broncodilatación, pero disminuyen el volumen corriente, aumentan la frecuencia respiratoria. Son ciertas funciones que tienen a nivel respiratorio. Disminuyen el volumen respiratorio minuto como conclusión de todas las acciones que tienen a nivel respiratorio. Ya hemos dicho que cardiovascular son hipotensores, depresores cardíacos, y aquí destaco bien que no se utilizan como hipotensores. Generan vasodilatación y bajan la tensión, pero yo no uso un inhalatorio para bajar la presión a un paciente hipertenso. Eso tengan en claro, porque no se olviden que lo que estamos buscando nosotros es hipnosis. Estas funciones a nivel del sistema nervioso central, a tener en cuenta, el efecto hipnótico es lo más importante. Algunos destacan que tienen cierta cantidad de efecto analgésico. Para nosotros los anestesiólogos que usamos mucho no es relevante. Generan bloqueo autonómico, sí. Mucho tiene que ver con la vasodilatación, el bloqueo autonómico también. Aumentan la presión porque son vasodilatadores, aumenta la presión intracraneal. Eso es PIC, presión intracraneal. Porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la producción de líquido cefalorraquídeo. Ahí disminuye el índice metabólico cerebral. Y claro, si la célula neuronal deja de trabajar y deja de accionar y deja de generar vigilia, esa célula empieza a consumir menos energía. El índice metabólico de ese cerebro cae. Efectos a nivel muscular, tienen cierta acción relajante, actúan a nivel, son vasodilatadores a nivel general, pero el flujo sanguíneo general y la filtración glomerular, el volumen de filtración glomerular está disminuido. Hay que tener cuidado con esos riñones insuficientes, cómo trabajan. El aparato gastrointestinal e hígado disminuye la circulación esplénica y el flujo sanguíneo hepático, porque básicamente genera una vasodilatación a nivel general, entonces el flujo sanguíneo por víscera está disminuido. Aquí tenemos las características de cada uno, comparando sus distintos componentes, como facilidad de inducción, si el coeficiente sangre-aire y el coeficiente de distribución lípido-aire. Esas son las características propias de la liposolubilidad del gas, si son tóxicos o no son tóxicos, si son inflamables. Eso es un detalle muy importante de trabajar en quirófano, porque los antiguos gases que se usaban eran inflamables, entonces había que tener cierto cuidado con el electrobisturí, esas cosas que se usan en quirófano para que no haya accidentes de fuego, si producen analgesia, si no producen analgesia. Bueno, el principal, uno de los que más se usan a nivel ontológico, que son de los más seguros, el óxido nitroso, porque es poco potente, es poco tóxico y genera poca depresión. Cada uno de los anestésicos inhalatorios lo van a ir leyendo y van a ir aprendiendo sus características. Yo les destaco que el alotano, por ejemplo, es uno de los primeros gases que se han usado, es el más potente. Actualmente ya no se usa, pero se hacían muy buenas inducciones porque la CAM era baja, entonces con muy poca concentración de anestésico inhalatorio se generaban muy buenas inducciones, pero así como es potente para generar hipnosis, es potente para deprimir el corazón y es muy arritmógeno. Entonces se empezó a usar anestésicos inhalatorios halogenados más seguros. Ahí estamos el metoxiflorano, el enflorano, el isoflorano y el ceborane. Hoy en día el que más usamos es el isoflorano y el ceborane. Todo lo que hemos visto hasta aquí son estos anestésicos inhalatorios para generar hipnosis. ¿Se puede generar una inducción, o sea, un comienzo anestesiológico con gases? Sí, pero actualmente lo que más se usa son los endovenosos. Uno genera el comienzo del sueño con anestésicos endovenosos. Eso se llama inducción anestésica. Llevarlo al paciente, inducir al paciente a un estado anestésico general, de hipnosis general, se hace principalmente actualmente con anestésicos endovenosos. ¿Qué se usa? El propofol, lo más usado actualmente. No sé si verán en algunas
situaciones de películas de televisión, en algún quirófano donde ven a los anestesiólogos induciendo la anestesia a un paciente antes de operar con una jeringa que tiene un compuesto blanco tipo lechoso. Bueno, ese es el propofol. Eso es lo que se usa actualmente. Hasta hace muy poco tiempo se está usando el pentotal también, que es un barbitúrico, pero, o el tiopental, que es lo que estoy diciendo, pero lo que más se usa actualmente es el propofol. También tenemos ketamina y etomidato, que son otros inductores para situaciones especiales, que ya lo vamos a describir más adelante, y hay algunas benzodiazepinas que se pueden inducir para comenzar el acto quirúrgico o anestesiológico, ambos dos, pero que se usa el midazolam, que es la benzodiazepina, pero el más usado, les vuelvo a repetir, es el propofol. Un detalle un poco de la historia de los barbitúricos: se dividen en tiobarbitúricos y en oxibarbitúricos, de acuerdo si tienen azufre o no tienen azufre, o si tienen oxígeno. Ahí está la clasificación, pueden ir viendo las características de cada uno de los barbitúricos. No se olviden que el más importante es el tiopental, que es el que se usaba hasta hace poco, se sigue usando, se puede conseguir. Actualmente nosotros no conseguimos, lo que conseguimos sí o sí es propofol. La latencia de acción codo-cerebro quiere decir, aquí hay un fenómeno farmacocinético muy importante, que es el fenómeno de cuando uno induce y inyecta endovenoso el inductor para generar la hipnosis, para generar el sueño, en este caso el tiopental o el propofol, la ketamina o el midazolam o el etomidato. Desde que uno induce hasta que llega al cerebro y se distribuye, ese es el tiempo que demora de latencia para que genere el efecto clínico. Entonces uno alcanza un pico de distribución a nivel cerebral que genera la hipnosis. Cuando la droga empieza a redistribuirse y a salir del cerebro para ir al segundo compartimento, cuando los niveles de droga bajan por debajo del umbral de hipnosis, el paciente pierde la hipnosis, o sea, se despierta. Pero sigue habiendo droga circulando o redistribuyéndose, pero ya saliendo del primer compartimento para entrar al segundo, y del segundo para eliminarse, y del primero para eliminarse, porque no se olviden que todos los fenómenos farmacocinéticos son fenómenos simultáneos. Es muy poco el comienzo en que demora desde el ingreso hasta la distribución, en donde solamente tengo ingreso y distribución. Inmediatamente el medicamento comienza a metabolizarse y comienza a eliminarse al mismo tiempo que que posiblemente siga absorbiéndose, en algunos casos, en otros ya se ha absorbido, pero sigue redistribuyéndose. Entonces la redistribución, el metabolismo, la eliminación y en algún momento, vuelvo a repetir, hasta la absorción pueden ser fenómenos que ocurren simultáneamente. ¿Estamos? Toda la dinámica farmacocinética del medicamento en el cuerpo es una acción a veces simultánea, pero es una acción dinámica y constante. Pueden ocurrir varias cosas al mismo tiempo. Entonces, en este fenómeno de redistribución, de salir del primer compartimento para ir al segundo compartimento, cuando cae la concentración de la droga a nivel del sistema nervioso central para salir de ahí y entrar al segundo compartimento, es cuando la clínica del paciente pierde la hipnosis y vuelve a la vigilia. Ahí es donde el paciente se recupera. Por eso tiene esa latencia de acción cerebro-codo, o codo-cerebro, perdón, que va desde que se dice codo porque normalmente las vías endovenosas se colocan en el brazo, a la altura de la articulación del codo. Podemos poner una vía en cualquier lado, en el cuello, en la mano, en el pie, pero esa es la idea. Luego de un bolo, la curva de niveles séricos se ajusta a un modelo bicompartimental, que es lo que estoy explicando, con una vida media alfa de pocos minutos y una vida media beta de casi 7 o 11 horas. Pero la vida alfa de pocos minutos, que es la que a mí me genera la hipnosis, eso es lo que no se tienen que olvidar. La duración del efecto depende de la fase alfa y no de la beta. Bien, con respecto a las reacciones adversas, cada una tiene sus reacciones adversas propias, a estudiarlas y leerlas, que es importante. Ninguna se destaca de por sí de las otras. El propofol, como les contaba, que es un derivado que se usa como inductor, es un derivado lipídico agonista. Bueno, la mayoría son agonistas de los receptores GABA, facilitando el ingreso de cloro. Tiene una velocidad de inducción un poco más rápida que el tiopental, pero la diferencia con el tiopental es que la sensación central de inducción con propofol es muchísimo más placentera que con el tiopental. Por eso se usa actualmente mucho más el propofol. Los pacientes describen una comodidad a la hora de dormirse muchísimo mejor que la de otros hipnóticos.
se diluyen en un compuesto a base de soja, glicerol, lecitina de huevo, por eso el color lechoso y por eso la consistencia. Bueno, es un potente depresor respiratorio, como la mayoría de los inductores, como los inhaladores también. Se metaboliza muchísimo más rápido que las otras drogas, produce bradicardia porque sí genera depresión miocárdica y disminuye el consumo de oxígeno y el flujo miocárdico y el flujo sanguíneo miocárdico. También es un gran medio de cultivo, no se olviden, como está diluido en aceite de soja, glicerol y lecitina de huevo, hay que cuidarse muy bien de esta medicación, desechar lo que no se usa y no guardar nada. La ketamina, otro inductor importante que nosotros lo usamos mucho porque la seguridad que nos genera a nivel respiratorio no nos produce tanta depresión respiratoria y la hipnosis que genera también es muy buena, no se usa en niños porque una de las reacciones adversas que produce son los delirios y los chicos sufren mucho de estas reacciones adversas y es muy complicado y traumático para ellos, por eso la ketamina no se usa mucho en niños, no se usa nada en niños y como es tan segura y no produce depresión respiratoria, los veterinarios la usan mucho en animales. Entonces, sin conocer con exactitud la dosis o ser tan avesados o tan preparados en el manejo de la droga o en sí en el paciente, que en este caso los veterinarios manejan pacientes por los animalitos, son de distintas especies, distintas formas, distintos pesos, distintos tamaños, se maneja con una droga que es mucho más segura que la ketamina. ¿Por qué? Porque no produce depresión respiratoria como producen los otros. Entonces, esos animalitos no me hacen apnea, no hacen paro respiratorio, el paro respiratorio nos genera paro cardiovascular y muerte. Entonces, son drogas mucho más seguras para la inducción. Pero nosotros, los anestesiólogos, la usamos principalmente porque no deprime tanto el sistema cardiovascular, y no produce tanta vasodilatación e hipotensión. Entonces, los pacientes con patología hemodinámica, por ejemplo, un politraumatizado que llega a una cirugía de urgencia, uno puede generar esa hipnosis y sueño con ketamina sin deprimirlo en su estado hemodinámico.